Esto era una zona protegida, una zona desmilitarizada. Aquí se encontraban alrededor de 400 soldados que nada pudieron hacer cuando llegaron las tropas serbias. Separar a los hombres de las mujeres y los niños para ser ejecutados. La cantidad de muertos, 8.372. En julio de 1995, la guerra en Bosnia estaba en su etapa final, pero la violencia seguía siendo devastadora. Srebrenica, declarada zona segura por la ONU en 1993, se había convertido en un enclave asediado, lleno de refugiados que huían de las zonas de guerra. Frente al avance serbio, la ciudad dependía de la protección de un pequeño contingente de cascos azules neerlandeses, los cuales estaban mal equipados, superados en número y sin el apoyo necesario para defender a la población civil. Algunos de ellos se retiraron, mientras que otros, presionados por las fuerzas serbias, abandonaron posiciones estratégicas. El 6 de julio, las fuerzas serbo-bosnias, lideradas por Ratko Mladic, comandante en jefe del ejército de la República Srpska, lanzaron una ofensiva final sobre la ciudad. Aislada y sin apoyo militar efectivo, Srebrenica no pudo resistir. El 11 de julio, las tropas serbias entraron en la ciudad, mientras miles de civiles huían hacia la base de la ONU en Protočari con la esperanza de encontrar refugio. Nos encontramos ahora mismo en Protočari, que es una localidad muy cercana a Srebrenica, y tenemos aquí este museo memorial que está ubicado en esta nave que fue el cuartel general de las tropas holandesas de las Naciones Unidas durante la Guerra de Bosnia. Aquí se encontraban alrededor de 400 soldados que nada pudieron hacer cuando llegaron las tropas serbias. Esto era una zona protegida, una zona desmilitarizada. Esto significaba que bajo el mandato de la ONU debía ser un área segura para los civiles, libre de combates y de presencia militar significativa de cualquier bando. Aunque los soldados holandeses estaban presentes y tenían la responsabilidad de proteger a la población, su incapacidad para evitar la masacre ha sido ampliamente criticada, ya que se piensa que podrían haber actuado con más firmeza. Además, se documentaron casos en los que reflejaron una actitud negativa y despectiva hacia la población local. Cuando encontraron este edificio, habían pintadas realizadas por los soldados holandeses, y una que podemos ver aquí no tiene dientes, tiene bigote, huele a mierda, una chica bosnia. Un poco brutos los soldados holandeses. Hay unas imágenes increíbles de cuando sucedieron estos hechos en las que se ve a Ratko Mladic separar a los hombres, metiendo a las mujeres y a los niños en los autobuses para sacarlos fuera a la zona que estaba bajo control bosniaco, y por otro lado todos los hombres, incluidos ancianos, que estaban siendo separados de sus familias para ser ejecutados. Mladic utilizó la retórica nacionalista serbia para justificar la violencia contra los bosniacos, viéndolos como descendientes de los musulmanes que vivieron bajo el Imperio Otomano. Tras la caída de la ciudad, Mladic dijo: «Hoy, 11 de julio, es un día de celebración. Entregamos esta ciudad como un regalo para los serbios. Finalmente, llegó el momento de vengarnos de los turcos en esta región». Estamos ahora mismo entrando en el cementerio de Protočari, donde están enterrados gran parte de los que fueron asesinados en esta masacre. Podemos ver aquí una piedra donde pone la cantidad de muertos, 8.372 que hayan sido encontrados, por lo menos. Aquí hay un montón de parcelas, suben hasta las colinas, y aquí tenemos una gran piedra con el nombre de todas las personas que están enterradas aquí. Mirad, esto es el apellido, esto es el nombre, esto es el nombre de los padres y esto es el año en el que nacieron, ¿vale? Apellido, nombre, nombre de los padres, fecha de nacimiento. Muchos nombres musulmanes: Hashim, Hussein, Ismet. Mirad, vemos que también hay algunas lápidas, algunas tumbas que tienen una cruz católica. No solo fueron asesinados musulmanes y no solo hay enterrados musulmanes aquí.
para los serbios, bueno, no todos los serbios obviamente, pero para algunos nacionalistas serbios ha habido como teorías de la conspiración, digamos, o un revisionismo de lo que ha sucedido realmente aquí. Algunos afirman que no fueron tantos como se dice que fueron, no fueron tantas víctimas, o que incluso muchos fueron simplemente combatientes, soldados que pelearon en la guerra. Fueron traídos de otros sitios en un contexto, por ejemplo, de batalla. Es algo que creo que es poco probable que se pueda demostrar, pero es algo que también pues, me gusta compartir. A lo largo del otoño e invierno de 1992 y 1993, las milicias bosniacas de Srebrenica llevaron a cabo numerosos ataques contra pueblos serbios cercanos, causando la muerte de alrededor de 3.200 serbios. Estos hechos fueron en gran medida ignorados por los medios occidentales, lo que generó una profunda indignación en la comunidad serbia. Durante una de estas incursiones, los bosniacos destruyeron la hacienda de la familia Mladic, en la aldea de Visnice. Este evento, junto con las pérdidas sufridas por los serbios, contribuyó a que las matanzas de Srebrenica fueran, en parte, una venganza y una decisión personal de Ratko Mladic. Ahora sí que sí, estamos en Srebrenica, esta pequeña ciudad, apenas tiene ahora 15.000 habitantes, y es de las pocas de la República Srpska que mantiene población serbia con bosniaca, es decir, ortodoxos y musulmanes. Podemos ver aquí que hay una mezquita, otra mezquita, y ahí tenemos una iglesia ortodoxa serbia. En julio de 1995, más de 8.000 bosniacos fueron asesinados por las fuerzas serbias en Srebrenica. Los asesinatos ocurrieron después de que las fuerzas de la ONU no pudieran proteger la zona declarada segura. Muchos bosniacos intentaron huir a través de los bosques hacia territorio controlado por el ejército bosnio, pero miles fueron capturados y ejecutados en el camino. Este hecho conmocionó al mundo y marcó un punto de inflexión en el conflicto. La masacre de Srebrenica impulsó la presión internacional para poner fin a la guerra de Bosnia. En diciembre de 1995, tras meses de negociaciones lideradas por Estados Unidos, se firmaron los acuerdos de Dayton, en una base aérea en Ohio, con la participación de los tres líderes, Izetbegović, Tudjman y Milosevic. Estos acuerdos establecieron la paz y dividieron Bosnia y Herzegovina en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, de mayoría bosniaco-croata, y la República Srpska, de mayoría serbia. Aunque Dayton puso fin a los combates, dejó un país profundamente dividido tanto política como étnicamente. En cuanto a los líderes de los tres países durante la guerra, todos murieron pocos años después del conflicto. Franjo Tuđman, presidente de Croacia, falleció en 1999 debido a un cáncer. Alija Izetbegović, presidente de Bosnia, murió en 2003 por una enfermedad cardíaca. Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, murió en 2006 en una celda de La Haya por un infarto mientras enfrentaba su juicio por crímenes de guerra. Los otros dos máximos responsables serbo-bosnios acusados fueron llevados ante el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. Radovan Karadzic, líder político serbo-bosnio, fue capturado en 2008 tras años de vivir oculto y condenado en 2016 a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ratko Mladic, quien también permaneció oculto durante varios años, fue arrestado en 2011 tras ser entregado por las autoridades serbias y condenado a cadena perpetua en 2017. Estas condenas, aunque aplaudidas por muchos, han sido vistas como injustas por algunos serbios, quienes sienten que han sido tratados de manera desproporcionada en comparación con otros casos de crímenes de guerra. Consideran que la matanza de Srebrenica, calificada por el Tribunal Penal Internacional como genocidio, ha recibido un enfoque mucho más severo que, por ejemplo, el conflicto de Palestina, que no ha sido tratado con la misma intensidad por la comunidad internacional. Además, las penas acumuladas en el contexto de todas las guerras yugoslavas por los condenados serbios por crímenes de guerra triplican en duración las sentencias impuestas a los responsables de crímenes cometidos por bosniacos, croatas e incluso albano-kosovares juntos, alimentando la percepción de que su comunidad ha sido injustamente señalada. Este periodo de la historia dejó heridas abiertas que todavía perduran hoy en día en los Balcanes.